importante hacer énfasis en que su origen estructural es una proteína, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que sean catalizadoras que aumentan la velocidad de las reacciones sin experimentar cambios en el proceso, ¿verdad? Y es importante porque ellas dirigen todos los acontecimientos metabólicos y van a ver todo este año, vamos a estar hablando de metabolismo, ¿verdad? Que es el conjunto de todas las reacciones anabólicas o catabólicas, ¿verdad? Y las ribosimas, hago énfasis aquí en las ribosimas, ¿por qué? Porque las ribosimas también es un catalizador orgánico, lo podemos escuchar por ahí, pero la diferencia es que no es una proteína, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de una ribosima? Estructuralmente es ARN. Sabemos que hay varias clases de ARNs y específicamente vamos a ver la actividad de las ribosimas. También va a ser específica para, o sea, su substrato es moléculas de ARN específicamente. Aquí hay el mensajero, el de transferencia, el ribosómico, pero vamos a ver que sus substratos específicamente, como les digo, son ARNs, o sea, son ribosimas, son catalizadores que solo catalizan ARN. Propiedades de las enzimas, ya regresando a las enzimas que dijimos que son proteínas, que básicamente nos enfocamos aquí en las proteínas catalizadoras que son las enzimas, ¿verdad? Entonces, importante, tienen un sitio activo, ¿verdad? Aquí también vemos el sitio activo, Los sitios activos, pues, los describimos como hendiduras en su estructura. Es una cadena de aminoácidos específica, ¿verdad? Que se unen perfectamente a el substrato. Se menciona que esta unión es por un ajuste inducido, ¿verdad? Un ajuste conformacional inducido que, de acuerdo al substrato que es específico, se va a dar este cambio de configuración. Entonces, aquí tenemos también un ejemplo, esta imagen es de Harper. Esta es una representación bidimensional del modelo de adaptación inducida de Kochler. Acá indican también cómo este substrato A y B, ¿verdad? De manera inducida, ¿verdad? Va a provocar entonces cambios de conformación en la estructura de del sitio activo específicamente para que pueda darse esta acoplación, ¿verdad? Aquí también tenemos, esta también es de Harper, es un esquema, esta es una imagen tridimensional, si se dan cuenta, de una estructura proteica. Y aquí lo que me gusta también es que estamos viendo que hay dos sitios activos, miren. Bueno, o un sitio activo, pero aquí estamos hablando específicamente donde hay una enzima que es la lactato deshidrogenasa, no, es la piruvato, es el piruvato, perdón. El piruvato es el que se va a acoplar específicamente, la enzima es la lactato deshidrogenasa, ¿verdad? La enzima es la lactato deshidrogenasa, es el piruvato, un substrato, el que se va a acoplar, y aquí estamos hablando del NAD, pero el NAD aquí va a participar como coenzima, ¿verdad? Pero ambos se tienen que unir al sitio activo para que se dé esta reacción. Entonces, solo es para hacer mención de esta imagen tridimensional, ¿verdad? Donde se da la acoplación por un sistema inducido del substrato como tal, que es el piruvato, y su coenzima, que ahorita vamos a ver los conceptos de coenzima, que es el NAD, ¿verdad? Pero es importante que ambos se unan al sitio activo para que se genere la reacción. Propiedades de las enzimas son específicas, ¿verdad? Hay especificidad. Esta es una propiedad que quiere decir que la especificidad interactúa solo con un sustrato o unos pocos, ¿verdad? O sea, puede que interactúe con otros sustratos, pero comúnmente son pocos, ¿verdad? No son muchos. Catalizan, eso sí, un solo tipo de reacción. Y también el conjunto de enzimas que son sintetizadas dentro de una célula va a determinar qué reacciones van a ocurrir en ella, ¿verdad? Por eso hay tanta distinción, depende del tipo de célula, su ubicación, pues va a ser las reacciones y las funciones que va a efectuar. Propiedades de las enzimas, entonces tienen una eficacia catalítica. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen la propiedad o la capacidad de aumentar la velocidad de la reacción 10 a la 3 a 10 a la 8 veces más rápido. O sea, aumenta la velocidad, ¿verdad?, de la reacción. Propiedades de las enzimas, localización dentro de la célula también.
Entonces aquí si se dan cuenta, pues la célula igualmente, ustedes saben, tiene varios compartimentos. Está pues la mitocondria, que es un organelo, el citosol, el núcleo, lisosomas, que es otro organelo. Entonces cada lugar específico de la célula tiene enzimas específicas. Dijimos, bueno, en el citosol se sintetizan ciertas enzimas, en el núcleo ciertas enzimas, que es lo que estábamos mencionando antes. Los lisosomas ahí pues se sintetizan ciertas enzimas que van a ser específicas y eso van a determinar la función de cada uno de los sitios o en tal caso de los organelos de la célula, ¿verdad? Entonces, que nos ayudan, aíslan el sustrato o el producto de otras reacciones competidoras, ¿verdad? Entonces, lo pueden solo tener en el núcleo o solo en el citosol o en el lisosoma. Entonces, es una manera de aislar el sustrato del producto, ¿verdad? Para que pueda cumplir su función y no otras enzimas competidoras, otras reacciones competidoras vengan y lo capten y lo catalicen de otra manera. Proporciona también un ambiente favorable para la reacción. Eso lo vamos a ver adelante porque en muchos, digamos, en los lisosomas, que ahí el pH tiene que ser ácido, digamos, entonces también es el ambiente favorable para que se dé la reacción específica aquí, y el pH en el citosol es neutro, es el ambiente ideal para que se dé la reacción acá, ¿verdad? Permite la organización de millares de enzimas en vías definidas, ¿verdad? Entonces, que estén unas ubicadas en el citosol es para que suceda la glucólisis, por decirle, unas específicas que estén ubicadas dentro de la mitocondria, es porque ahí queremos que se den ciertas reacciones, ¿verdad? Entonces eso hace que sea organizada la célula, ¿verdad? Que estén bien ubicadas en un lugar específico dentro de la célula. La nomenclatura de las enzimas, hay dos formas de enunciarlas. Tenemos un nombre recomendado, está el sufijo asa, ¿verdad? Comúnmente si vemos el sufijo asa, más el nombre del sustrato de la reacción, es una enzima, podemos determinar que es una enzima, ejemplo, glucosinasa, ¿verdad? Entonces podemos determinar cuál puede ser el substrato, ureasa, ¿verdad? Sacarasa, entonces aquí determinamos el substrato y el término asa nos dice que es una enzima. También hay una descripción de la acción que realizan. Veamos, ejemplo, lactato deshidrogenasa. Entonces, comúnmente estas siempre van a estar en oxidorreducciones, ¿verdad? Donde pueda haber transferencia de hidrogeniones, de electrones, y que pueda haber entonces un hidrogenión ahí, ¿verdad? Y nota, algunas conservan sus nombres originales. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a descubrir estas enzimas, pues tal vez no estaba esta nomenclatura como tal, y le daban un nombre específico, tal vez por donde la encontraban, o en qué órgano, o en qué estaban participando. Entonces tienen nombres propios, y esos son ejemplos como la tripsina o la pepsina, que son de la digestión, pero que no tienen nada que ver con esta nomenclatura que describimos acá, sino se les dio un nombre propio y les quedó su nombre propio. También, hablando de la nomenclatura de las enzimas, tenemos un nombre sistemático. Son 6 grupos con nombres sistemáticos que utilizan incluso 4 dígitos para nombrarlas. Hay una clasificación internacional, ¿verdad? Donde se menciona que el primer dígito es la clase principal de enzima, ¿sí? El segundo dígito es la subclase, porque como sabes hay millares de enzimas. El tercer dígito es una subclase y el cuarto dígito es el número de serie de la enzima específica. Entonces imagínense, miren, aquí hay un ejemplo. O sea, la hexocinasa, que es una enzima importante para la glucólisis, ok, si nosotros nosotros la conocemos como hexocinasa, pero si nosotros la queremos clasificar con la clasificación internacional, la hexocinasa es por su clase de enzima principal, es de tipo 2. Vamos a ver ahorita. Nosotros solo nos basamos realmente en la clase principal. Es de tipo 2, lo vamos a ver ahorita. Es la única que vemos, la clasificación principal. Entre la numeración es tipo 2. Está en subclase, es la tipo 7, en la subclase es la 1, y el cuarto dígito, el número de serie de la enzima, es la 1. Como les digo, nosotros realmente acá en bioquímica no vemos esto tercero, cuarto, quinto, pero sí tenemos que saber por lo menos el primer dígito. Y es la clasificación básica que vemos del 1 al 6.
Entonces, esta es la clasificación de esta que les digo, del primer, la clasificación principal de la enzima y solo esa pues, buscamos, pero sí es importante hacerles mención a esto por si ustedes encuentran esta nomenclatura que es una clasificación internacional. Entonces, tenemos las oxidorreductasas, estas son las que ustedes ampliamente conocen, porque, bueno, y estas son la clasificación número 1, o sea que si nosotros hablamos de clasificación internacional, todas las oxidorreductasas son 1, ¿verdad? Entonces, estas son las que hacen transferencia de electrones, puede haber transferencia o no, acompañada de hidrogeniones o no, pero hay transferencia de electrones, entonces regulan reacciones conocidas como redox, ¿verdad? Existen, bueno, los tipos esenciales, que fue las que mencioné, pero entonces aquí unos elementos se oxidan, otros elementos se reducen, son complementarias porque siempre si un elemento se oxida, el otro se reduce y hay transferencia, o sea, transfieren o ganan, pierden o ganan electrones asociados a ganancia o no de hidrogenio o no de hidrogeniones también. De ahí tenemos las transferasas. Las transferasas, estas, pues su nombre lo indica, ¿verdad? Transfieren grupos funcionales. Pueden, aquí hay ejemplos, miren, aquí hay un ejemplo, ahí se transfirió, pueden transferir grupos glucosilo, grupos metilo, grupos fosforilo, ¿verdad? Pero es la transferencia de un sustrato a el que se va a convertir en el producto de un grupo funcional, ¿verdad? De ahí las hidrolasas. Estas hidrolasas catalizan escisión hidrolítica. Cuando hablamos de esto, es que va a haber rompimiento de algún enlace y comúnmente cuando hay rompimiento de un enlace hay utilización también de una molécula de agua, ¿verdad? Por eso es el nombre hidrolasas. Y aquí estamos viendo también cómo es la utilización de la molécula de agua. La molécula de agua se hidroliza, ¿verdad? Y puede ser parte después del producto, ¿verdad? Sus componentes. Entonces puede haber escisión hidrolítica, o sea, utilización de esta molécula de agua también entre carbono y carbono, entre carbono y oxígeno, entre carbono y nitrógeno y también entre otros enlaces covalentes. Pero aquí lo importante es la participación de la molécula de agua, ¿verdad? La hidrólisis de la molécula de agua. Las liasas, estas catalizan también escisiones, o sea, puede haber rompimiento también de enlaces, pero es distinto a la hidrolasa, ¿verdad? No hay utilización de molécula de agua. Escisión entre carbono y carbono, carbono y oxígeno, carbono y nitrógeno y también entre otros enlaces. Y si se dan cuenta que hay rompimiento de alguna molécula, el ejemplo es la acetato descarboxilasa. Las descarboxilasas entran entre las liasas. Y aquí al romper, entonces, esta molécula que es ácido acético va a formar dos componentes, que es el dióxido de carbono y la acetona, ¿verdad? Y aquí mantiene este doble enlace. Entonces se generan dobles enlaces. Aquí, bueno, tenía un doble enlace, pero igual permanece el doble enlace en el acetona y se libera dióxido de carbono, ¿verdad? Y las isomerasas, que estas son, pues, no sé, las más fáciles para mí, pero no sé para ustedes, estas simplemente catalizan cambios geométricos o estructurales dentro de una molécula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son los que llamamos isómeros, ¿verdad? Las isomerasas hacen esto. Aquí está el gliceraldehído 3-fosfato y el dihidroxiacetona fosfato, que es una reacción muy común que ustedes observan durante la glucólisis. Incluso ahí sucede pues esta isomerización. Entonces solamente, ¿qué quiere decir que hay cambio geométrico o estructural? Tienen el gliceraldehído 3-fosfato y el hidroxiacetona fosfato, tienen la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos, ambas, ¿verdad? Solo que este cambia la estructura, el orden, ¿verdad? Y solo cambia la organización. Y entonces aquí cambian los grupos funcionales y en este va a ser aldehídico y en este va a ser cetónico, ¿verdad? Que es, por eso cambia aquí, es gliceraldehído y aquí es hidroxiacetona. Solo cambia el orden y al hacer esto pues cambia el grupo funcional y cambia el nombre, pero realmente solo estamos cambiando la estructura. De ahí tenemos las ligasas o sintetasas. Aquí forman enlaces, ¿verdad? Las anteriores vimos la mayoría rompían enlaces, no, estas forman enlaces, ¿sí? Ahora, lo único que la formación de un enlace, como es síntesis, ¿verdad?
lo que tiene como secundario es que tiene utilización de energía. Entonces, como está formando un enlace, comúnmente, ¿qué sucede? Tiene que haber hidrólisis de una molécula de ATP. Entonces, acá estamos viendo cómo, bueno, se da una reacción, vamos a formar a partir de ácido, está loco, ácido glutámico y amoníaco. A partir de ellos, pues la glutamina sintetasa va a formar glutamina. Esta es en el cerebro, ahí la van a ver también después. Y entonces, pero para que se forme este enlace y forme esta estructura, que una de estos dos elementos va a utilizar una molécula de ATP, se hidroliza y lo libera el ATP como ADP y un grupo fosfato. ¿Sí? Entonces, utilización de energía. Esas son las 6 grandes clasificaciones que ustedes se tienen que aprender, y siempre las ligasas en su nomenclatura siempre son las 6, ¿verdad? Y así como dijimos, la liasa siempre son 4, su nomenclatura principal, las isomerasas 5, las transferasas 2, las hidrolasas 3 y las oxidorreductasas 1. Eso es como nomenclatura básica. O sea, cualquiera que les vaya a preguntar en la numeración, ustedes tendrían que, o sea, no las digan en desorden, porque el orden es una nomenclatura internacional, ¿verdad? De ahí tenemos los grupos prostéticos, bueno, coenzimas y cofactores, que aquí son varios conceptos que vamos a tener. Entonces, déjenme solo un segundito. Perdón. Muy bien, entonces aquí hay varios conceptos que tenemos que tener. Entonces aquí hablando en general de grupos prostéticos, tanto coenzimas o cofactores, ambos pues son sustancias adicionales necesarias para que funcionen algunas enzimas. El cofactor específicamente es de naturaleza no proteica, esto es importante. La función de un cofactor es aumentar específicamente la actividad de una enzima. Ejemplo de cofactores pueden ser el cloro, el zinc, el magnesio, el calcio, el potasio, el hierro. Ejemplos de enzimas que necesitan de un cofactor, en este caso pueden ser la anhidrasa carbónica, la alcohol deshidrogenasa, la ADN polimerasa, que pueden utilizar el zinc como cofactor, que comúnmente estos son iones metálicos, por eso es que se dice que su naturaleza no es proteica, pero estas enzimas como la anhidrasa carbónica pues no funcionan si no tienen el cofactor a su lado, ¿verdad? Unido con ellos al sitio activo del substrato. De ahí tenemos otras sustancias orgánicas, orgánicas no proteicas, que participan también en la actividad enzimática, que las llamamos coenzimas. Esto, si se dan cuenta, aquí no son iones, porque cuando vemos los cofactores, ellos son los iones. Pueden ser moléculas orgánicas y se unen a la enzima muy cerca del sitio activo. Ahorita vamos a ver también a estos ejemplos. Esto lo único es que no son proteínas, pero sí son orgánicas, ¿verdad? Los cofactores no son proteínas, pero son elementos inorgánicos, mientras que las coenzimas no son proteínas, pero son elementos orgánicos, que son como diferencias importantes. También las coenzimas, esta unión puede ser de manera temporal o permanente. Las coenzimas actúan como dadores o aceptores de grupos químicos, es decir, son transportadores de grupos químicos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. El mejor ejemplo siempre que les pongo yo de una coenzima, como les di cuando explicamos la estructura de una enzima tridimensional, era el NAD. El NADH, que sería un ejemplo, el FAD también, son ejemplos de coenzimas. Ellas no son proteínas, son estructuras orgánicas que participan con la enzima, y aquí dice, pueden transportar grupos químicos o ser aceptores o dadores de electrones. Recuérdense que las NAD transfieren electrones
participan en reacciones de oxidorreducción. Entonces ahí es donde están hablando que estas coenzimas, como ejemplo las NAD, que son las más importantes, hacen transferencia de grupos químicos o en este caso hidrogeniones o electrones, ¿verdad? Bueno, en consecuencia, a diferencia de la apoenzima, la coenzima sí se modifica durante la reacción. Vamos a ver qué es la apoenzima ahorita. Muchas coenzimas son derivados de vitaminas, como les dije, el NAD o el FAD, que también se derivan de vitaminas, y los vamos a ver cabalmente en las siguientes semanas que vemos vitaminas hidrosolubles o liposolubles para ver cómo funcionan estas vitaminas como coenzimas. Entonces vamos a ver siempre, aquí tenemos, miren, la apoenzima. Perdón que no la vaya a señalar, ustedes pueden ver ahí la imagen, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos siempre generalmente del concepto de enzima, ¿verdad? Una enzima puede trabajar solita, ella no necesita de ayuda de nadie, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Se le da un nombre específico a la enzima que no puede trabajar solita, que necesita de una coenzima o un cofactor. Entonces, ¿cómo se le llama a esa enzima? Se le llama apoenzima, ¿sí? Entonces ya sabemos como que la apoenzima es la enzima que necesita ayuda, ¿verdad? Y la enzima como tal, ella no necesita ayuda, pero la nombramos apoenzima porque ella no trabaja sola. Entonces, la apoenzima comúnmente tiene que tener un cofactor o una coenzima. Como dije anteriormente, aquí esta imagen resume bien todo lo que se describió antes. El cofactor comúnmente no es proteína y es inorgánico, puede ser un ion metálico. Mientras que la coenzima tampoco es proteína, pero es orgánica, ¿sí? Y comúnmente son vitaminas, ¿sí? Su fuente son vitaminas. Ellas juntas, cuando la apoenzima, según ella sea al cofactor o ya sea a la coenzima, lo vemos aquí en la imagen, aquí marca eso, sale eso, pero ahí lo vemos en la imagen, está unida ya el cofactor con la coenzima. A ese complejo, perdón que no se lee toda la palabra, se le llama holoenzima, ¿sí? Al complejo apoenzima unido a su cofactor o a la coenzima se le llama holoenzima. ¿Sí está claro esto? A veces, desde el primero que lo explicamos, esos conceptos traen confusión. Si no les queda claro, me preguntan. Vamos a ver, nadie ha escrito en el chat, ¿verdad? Ok, no. Bueno, entonces, nuevamente, holoenzima. Entonces, ya sabemos que es una enzima, específicamente se le llama apoenzima, que se añade transitoriamente o a otra, a otra molécula para poder catalizar, ¿verdad? Se une ya sea a un ion metálico, como dije, ejemplo el zinc o el hierro, que se le llama cofactor, o se le une a una molécula orgánica, ya sea el NAD, que es una coenzima. Y como dije, las coenzimas normalmente se derivan de vitaminas. Si la coenzima se asocia permanentemente a la enzima, perdón, y vuelve después y vuelve a su forma original, se denomina grupo prostético. Ok, entonces aquí se dice que si la coenzima está permanentemente unida a la enzima y nunca se separa, se le llama grupo prostético, porque ya es parte de la enzima. Hay algunas como el NAD o el FAD que ellas sí no son grupos prostéticos porque ellas sí se separan, ¿sí? Solo cuando van a hacer la oxidorreducción se unen a la enzima, forman la enzima y es temporal, reaccionan y se separan. Pero hay algunas que sí se unen permanentemente y se les llaman grupos prostéticos y nunca se separan de la enzima. Entonces, la apoenzima, como dije anteriormente, es la parte proteica de una holoenzima. Es una enzima que no puede llevar a cabo su acción catalítica desprovista de su cofactor necesario, que dijimos que pueden ser iones metálicos, hierro, cobre, aquí les puse otros, magnesio, u orgánicos, que a su vez pueden ser también los orgánicos, dijimos, son coenzimas, o las coenzimas, si son temporales, solo se le llama coenzima. Si se unen permanentemente a la enzima, grupos prostéticos. Dependiendo, como dice, de las fuerzas o enlaces, ¿verdad? Con la apoenzima es la unión permanente y se le va a cambiar el nombre al grupo prostético, o si es temporal, solo coenzima.
La apoenzima es, por tanto, catalíticamente inactiva, ¿sí? Porque la apoenzima es esta enzima que necesita ayuda y si no tiene su grupo prostético o su coenzima, no sirve de nada, ¿verdad? Es inactiva hasta que se le une su cofactor o coenzima adecuada, ¿verdad? Entonces aquí también esto nos sirve de resumen. Tenemos aquí las enzimas. Las enzimas, como dijimos, solo la enzima puede trabajar solita, la proteína como tal, que es una enzima, trabaja sola, no hay ningún problema. Pero algunas enzimas tienen que formar un complejo que se llama holoenzima, ¿sí? Entonces, para poder trabajar. ¿Y qué es lo que contiene este complejo holoenzimático? Tiene la apoenzima, que es la parte proteica, o sea, es la enzima como tal, pero depende de ya sea un cofactor, en este caso, que pueden ser moléculas inorgánicas, como los iones metálicos, o moléculas orgánicas, que ahí vamos a hablar de las coenzimas, que son el NAD y el FAD, el mejor ejemplo, y grupos prostéticos, que esos sí están permanentemente unidos. Y aquí el mejor ejemplo es el grupo hemo, cuando hablamos de, digamos, la hemoglobina. Tiene su grupo hemo, sin el grupo hemo no transporta el oxígeno. O hablamos de los citocromos, también tienen un grupo hemo. Si no tienen el grupo hemo unido, no transportan los electrones. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? Doctora, disculpe una duda. Sí. Según la clasificación de las enzimas, ¿cuál de esas no quiere o no requiere un cofactor o una coenzima? Comúnmente las que requieren cofactor o coenzima, eso no va a depender de la clasificación. Más que todo la clasificación es en base a si es una reacción de oxidorreducción. Comúnmente las reacciones de oxidorreducción sí necesitan de una coenzima, NAD-FAD, pero no depende de su clasificación de que dependa de una enzima o no. Esos son como propiedades específicas de ciertas enzimas, porque no es una regla que todas las oxidorreducciones, digamos, dependan de NAD-FAD. O como las últimas que dijimos, que eran las ligasas, que son las que forman enlaces y hidrolizan ATP, no es obligado, o sea, la clasificación es por el tipo de reacción que use, no realmente si dependan de un cofactor o una coenzima. Digamos, no tiene relación eso en la clasificación. No sé si esa era tu pregunta. Gracias, doctora. Ajá. O sea, no es regla que todas las oxidorreducciones van a ser dependientes de nada, por decirte. No, es un ejemplo, ¿verdad? O sea, de eso no depende su clasificación. Doctora, disculpe, yo también tenía una duda. Dime. Como estaba hablando que las coenzimas se modifican durante una reacción, entonces me surgió la duda de que si también los cofactores se modifican después de una reacción o no. Sí, bueno, las coenzimas son las que se dice realmente que se modifican, porque recuérdate el ejemplo, yo les pongo el ejemplo porque es el más común, el NAD y el FAD. ¿Qué modificación es el que tiene el NAD? El NAD se modifica porque ya sea que se oxide o se reduce, o sea, ya sea que gane un grupo, electrones o hidrogeniones, ¿verdad? O los gane o los done o los pierda, ¿verdad? Entonces, ese es el cambio que va a tener. Entonces, sí está sufriendo un cambio durante la reacción. Específicamente, el cofactor no necesariamente va a necesitar, va a generar un cambio, sino solo puede estar presente. ¿Oye? No, el cofactor no es regla que sufra un cambio. Comúnmente son las coenzimas. Incluso a las coenzimas también se les da a veces el nombre de cosustratos. ¿Por qué cosubstratos? Porque ellas también sufren cambios igual que el substrato. Gracias. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Doctora, ¿Sí? disculpe. Entonces, un grupo prostético es una coenzima que ya forma parte de la enzima, sería como una holoenzima permanente. Sí, el grupo prostético parte prácticamente, o sea, estaba como el término coenzima, pero realmente como no está unido temporalmente, se le cambia el nombre y ya se le llama grupo prostético, porque está permanentemente unido, porque realmente la coenzima es temporal, ¿verdad? Solo se une cuando es parte de,
Entonces, realmente al final se le llamaba coenzima, pero ahora se le cambia el nombre, entonces ya lo conocemos como grupo prostético, porque es parte de la estructura de la proteína, o sea, de la enzima como tal, porque si no, no es funcional. Y ya sabemos como, bueno, esta es una heteroproteína, ¿por qué? Porque tiene una parte proteica y una parte no proteica, que es el grupo prostético. Pero sin ese grupo prostético, como esta proteína, su función es enzima, no funciona y está permanentemente unido, o sea, siempre va a estar ahí. Prácticamente pues se le llama grupo prostético. Y como te digo, el mejor ejemplo siempre es el grupo hemo en la hemoglobina, porque el grupo hemo siempre es parte de cuando se sintetiza la proteína como tal de la hemoglobina, cuando vemos el paso a paso, que eso también lo vamos a ver posterior, el paso a paso de cómo se forma esta hemoglobina, incluye en el paso que se sintetice y que sea parte de su estructura el grupo hemo, o sea que sí es parte permanente ya de esta enzima como tal, ¿verdad? Para que cumpla su función. Entonces, sí, realmente ya no se le llama coenzima, es grupo prostético. Gracias, doctora. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Igual cualquier cosa me preguntan si es necesario. De ahí vamos por el término isoenzimas. Entonces aquí realmente son como diferentes versiones, ¿verdad? De la misma enzima, solo que en sitios distintos y puede que tengan entonces, las reacciones comúnmente pueden ser las mismas, pero que cumplan una función distinta por el sitio donde están, ¿verdad? Entonces, dice, son versiones físicamente diferentes de una enzima, catalizan la misma reacción bioquímica, es importante, estructuralmente son muy similares, puede que sea alguna leve diferencia, pero son similares, genéticamente son distintas, ¿por qué? Porque realmente en el ADN hay alguna diferencia que a la hora que se exprese el gen, hace que una se sintetice en el citosol y que la otra se sintetice en la mitocondria. Entonces, genéticamente realmente son distintas porque sí la información tiene que variar para que se expresen en distintos sitios de la célula. Las diferencias más que todo de ellas que tienen, las leves diferencias que tienen en su estructura, es que hace que se adapten unas, digamos, a cierto tejido, digamos una en músculo, otra en el corazón, ¿verdad? Eso le digo por algunas enzimas que son enzimas musculares, pero cardíacas y musculares de músculo esquelético, y que son isocimas, pero unas son específicas del corazón y que si las buscamos a veces que se elevan en algún paciente nos determinan un infarto, ¿verdad? Y eso va a ser dirigido a la localización del tejido del corazón. No vamos a encontrar esa misma en el músculo esquelético, ¿verdad? Entonces, ciertas diferencias, pero sí son isocimas porque estructuralmente son muy parecidas. Digo yo que son como los gemelos, los hermanos gemelos, ¿verdad? Porque realmente uno los ve, tal vez son idénticos, pero realmente tienen ciertas diferencias básicas, ¿verdad? Que los hacen distintos. Igual cuando se van comportando y todo, igual las enzimas, ¿verdad? Cuando van funcionando, esas ciertas diferencias pues nos dan el detalle de que realmente no son idénticas, ¿verdad? Aquí solo nos hacían referencia a, este también es de Harper, es una imagen de una electroforesis. Entonces aquí nos dicen la lactato deshidrogenasa, que ella tiene isocimas y tiene varias isocimas y tiene ubicadas en citosol, tiene ubicadas en la mitocondria, ¿verdad? E incluso puede haber isocimas dentro de la matriz o en la membrana de la mitocondria y eso ya la hace distinta, ¿verdad? O sea, mínimas diferencias, pero las hace distintas. Y aquí solo en estas a veces son un poco complejas, pero esta electroforesis lo que hace es que mide por peso molecular. Entonces aquí es la A es una enzima, la B es otra, la C es otra, y aquí lo que nos hace la diferencia es el peso molecular. Esta es mucho más grande estructuralmente. Miren, y aquí hay leve diferencia, pero hay diferencia entre el peso molecular de estas enzimas. Todas son lactatos deshidrogenasas, ¿verdad? Pero aquí se evidencia por el tamaño del peso de la enzima que realmente son distintas
si tienen diferente peso molecular, estructuralmente han de tener alguna diferencia, ¿verdad? Y eso nos determina 3 clases distintas en sangre, en suero de 2 pacientes. Y aquí nos decía, bueno, esto es un paciente sano, esta es otra clase de paciente, es un paciente con enfermedad hepática. O sea, sí hay distinción entre las enzimas, ¿verdad? Aunque todas sean lactato deshidrogenasa. Y de ahí otro término importante es el término simógeno. Es una proenzima, ¿sí? Es un precursor enzimático inactivo, es decir, no cataliza ninguna reacción como hacen las enzimas, necesita de un cambio bioquímico en su estructura para realizar catálisis. En ese momento el simógeno pasa a ser una enzima activa. Entonces, el cambio bioquímico suele ocurrir en un lisosoma, puede ser un ejemplo, donde una parte específica de la enzima precursora se escinde del resto para activarla. Entonces, comúnmente un simógeno, aquí se sintetiza la proteína, ¿verdad? Se expresa el gen y de todo el proceso que ustedes saben, el retículo endoplásmico, viene el rugoso, el ribosoma, bueno, y se da toda la síntesis proteica, ¿verdad? Y se sintetiza la proteína que tiene función de enzima, pero cuando se acaba de sintetizar es simógeno, se le llama simógeno, es inactivo. No todas las enzimas son así, algunas sí. Las enzimas digestivas tienen que ser a veces simógenos, porque solo van a funcionar, recuérdense que su acción es digerir, destruir moléculas, entonces no van a destruir todas las proteínas que estructuran las células, ¿no? ¿Verdad? Las que estamos digiriendo, entonces en condiciones óptimas es que se da este cambio bioquímico, digamos cuando en el estómago, ¿verdad? Cae alimento, se liberan del páncreas y estas van al estómago, al duodeno, y ahí con las condiciones del pH ya se da ese cambio bioquímico, que en este caso es corte, miren, corte de una parte de la estructura de la proteína. Escindir de esta parte de la proteína lo convierte ya en una proteasa activa, o sea, en una enzima activa, al quitarle este pedacito de su estructura, que ese sería el cambio bioquímico que sufre. Entonces, por eso se llaman proenzimas, ¿verdad? Porque son proteínas inactivas, que si no tienen ese cambio bioquímico no se convierten en enzimas activas. Entonces aquí igual otra imagen, pero esta es bastante sensible. Le quitaron ese pedacito a la proteína y ya se convierte en una proteína activa. Mientras tenía este pedacito en su estructura, ¿verdad? Esta secuencia de aminoácidos, pues se le llama simógeno, porque sabemos que su función es enzimática, pero antes de tener este cambio bioquímico, pues es inactivo. Entonces es una proenzima que es inactiva. Ese es el término simógeno. El valor diagnóstico de las enzimas. Entonces ahora en sus conclusiones, cuando hagan su reporte de laboratorio de la amilasa, incluso hoy estábamos platicando, ahora ¿para qué nos sirven las enzimas? Pues nos pueden ayudar a determinar alguna patología, alguna enfermedad, ¿verdad? Les decía yo, alguna enfermedad digestiva, ¿verdad? Si es en el proceso de la digestión, la amilasa, hay amilasa salival, hay amilasa pancreática, cualquier otra enzima de la digestión. Les decía yo incluso algunas enzimas, creatinsinasa, que son las que les decía que eran isoenzimas en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético. Entonces, la isocima cardíaca, cuando se eleva, nos ayuda a diagnosticar un infarto. Entonces, les digo, diagnóstico de enfermedades, ¿verdad? En el proceso metabólico, más que todo, porque sabemos que todas las enzimas participan en el metabolismo, o sea, en el metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas y diversos ciclos metabólicos del cuerpo. Entonces, sí tienen mucha importancia para el diagnóstico de enfermedades. Aquí hay un cuadro que nos puede resumir un poquito esto. Esto también es de Harper. La alanina aminotransferasa, ALAT. Miren, ALAT, cuando ustedes vayan al hospital, muchas veces ya no decimos alanina aminotransferasa. Vamos a encontrar los nombres así como ALAT. Les digo, aquí les estoy diciendo hay ALAT, hay ASAT, hay GMP, o sea, hay GTP, o sea, hay muchas enzimas que pueden tener solo las siglas y pues las van a ir conociendo ustedes. Aquí esta específicamente hepatitis viral, o sea que hay un daño hepático, ¿sí?
Entonces, cuando les haga, comúnmente vamos a ver estas enzimas y ahora mire para qué nos sirve esta ALAT específicamente aquí, que es alaniltransferasa, para ver si hay daño hepático o no. Entonces, realmente eso sería. ¿Y qué enfermedad nos pueden dar un daño hepático? Una muy fácil es una hepatitis, ¿verdad? Una infección del hígado. Una hepatitis viral daña el hígado y entonces puede estar elevada la ALAT, que es la aminotransferasa. La amilosa nos ayuda en la pancreatitis aguda, la ceruloplasmina en degeneración hepatolenticular. Esta enfermedad de Wilson es muy específica, ¿verdad? Para una enfermedad del hígado, pero también la creatininsinasa, trastornos musculares. ¿Se recuerdan que les había dicho en el músculo? Hay músculo cardíaco, músculo esquelético. La gamma-glutamiltransferasa, ¿verdad? Que era la GTT, que les decía yo, también enfermedades del hígado, ¿verdad? Lesión hepática. La lactato deshidrogenasa, si hablamos de la isocima 5, nos están diciendo enfermedades del hígado, porque puede ser, como les digo, según sus clasificaciones de distintos tejidos. La lipasa, pancreatitis aguda, beta-glucocerebrosidasa, enfermedad de Gaucher. Estas son muy específicas, ¿verdad? Fosfatasa alcalina, esta sí es importante, que también hay varias isocimas, pero trastornos óseos o enfermedades hepáticas también, ¿verdad? Estos son ejemplos y esto estaba en su libro, el cuadrito. De ahí la cinética enzimática. Entonces aquí tenemos, bueno, la energía de activación es un concepto importante, es la energía necesaria para que una sustancia o molécula A, es lo que nosotros conocemos comúnmente como substrato, se transforme en otra molécula B, o sea, en un producto, ¿verdad? Entonces, para que esta reacción se lleve a cabo, pues se necesita deben alcanzar un estado energético mínimo determinado, que es lo que llamamos energía de activación. ¿Cómo se puede llegar a conseguir esta energía? Hay dos maneras de poder convertir un substrato en un producto, ¿verdad? Pues uno es aumentando la temperatura. Solo al aumentar la temperatura un substrato se puede convertir en un producto, pero también hay el sistema óptimo, ¿verdad? de nuestro cuerpo, de nuestras células, es la utilización de las enzimas. Sí, o sea, las enzimas vinieron a revolucionar esta reacción, porque las enzimas ya vimos que ellos van a acelerar el proceso, esta reacción de convertir el substrato en producto, y eso que hace que se optimice la utilización de la energía, o sea, la utilización de la enzima hace que se disminuya en gran cantidad esta energía de activación, que sea mínima la cantidad de energía que se necesite para que el substrato pues se convierta en producto. Ahora ya bien, ¿qué factores pueden afectar la velocidad de una reacción? O sea, que se convierta el substrato en producto. Como mencionamos también antes, está la temperatura, ¿verdad? La temperatura altera la velocidad. Entonces, no sé si mi mouse está loco, pero ahí está. Bueno, entonces aquí tenemos una reacción. Miren. Y podemos ver que cuando se va aumentando, esto es cuando un substrato pues, se va a convertir en producto, esto es la reacción, y la temperatura, conforme se vaya aumentando la temperatura, esto puede ser mucho más rápido, que más substrato se convierta en producto, ¿verdad? Y hay una temperatura óptima exclusivamente también para que trabajen nuestras enzimas. Para nosotros la temperatura óptima es 37 grados centígrados para nuestras células, porque es la temperatura que nosotros tenemos, ¿verdad? En nuestro cuerpo. 36,5, 37,5. Eso es lo óptimo. ¿Sí? Pero también a muy alta temperatura, esta velocidad puede pararse drásticamente, y es lo que dice aquí. ¿Verdad? Nosotros aguantamos hasta 40 grados centígrados, ¿verdad? De 41 podemos estar delirando, y lo mismo pues son nuestras células, ¿sí? Entonces se aumenta demasiado y esto va a decaer toda la velocidad de las reacciones, ya no se va a convertir substrato en producto. ¿Por qué? Porque esta temperatura desnaturaliza la proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se pierde su estructura cuaternaria, terciaria, puede llegar hasta perderse la secundaria, ¿verdad? Y eso hace que se inactive la acción de la enzima. Si se conserva siempre la estructura primaria, no hay problema, se recupera la temperatura normal y esto se va a volver a renaturalizar y nuevamente a formar su estructura tridimensional, la enzima como tal.
De ahí tenemos siempre factores que afectan la velocidad de la reacción. Entonces ya vimos la temperatura, ahora estamos hablando de la concentración del substrato. También, aquí también vamos a encontrar que conforme vayamos aumentando más substrato, bueno, tenemos aquí también que se va a convertir el substrato en producto. Conforme vayamos acumulando nosotros más substrato, también va a acelerarse la reacción, pero también va a haber una velocidad máxima y se va a llegar a, yo no se los puse acá porque cuando vayamos colocando más substrato, también vamos a llegar al término que mencionamos que es saturación, ¿verdad? Cuando todos los sitios activos están ocupados y también decae porque entre más, aunque echemos más substrato o coloquemos más substrato, si a todos los sitios activos o de las enzimas están ocupados, pues ya no va a haber más reacción, ya no se va a convertir el substrato en producto. Aquí estamos viendo cómo esta también estaba en su Harper, y aquí tenemos enzimas y los substratos, que son estos azules, entonces cómo van reaccionando con las enzimas y cómo a mayor substrato puede que entonces sí vayan ocupándose mucho más sitios activos y vaya generándose mucho más producto, ¿verdad? Entonces se está acelerando la reacción, entonces sí aumenta la velocidad de la reacción porque va a ser más rápido que se produzca más producto, ¿verdad? Pero también va a llegar un momento, como les dije, esto, miren, mejor voy a quitar esto, bueno, acá, sin el mouse, creo que, miren, el substrato ocupa ya todos los sitios activos. Aunque echemos más, miren, aquí hay mucho substrato. Aunque coloquemos más substrato, no va a aumentar la producción de producto. ¿Por qué? Pues ya no. Entonces, también este es el término saturación. Cuando todos los sitios activos están ocupados. De ahí, factores que afectan la velocidad de la reacción. También está el pH. Entonces, llamamos temperatura, substrato, pH. Entonces, sabemos el efecto del pH sobre la localización del sitio activo, también sobre la desnaturalización de la enzima, ¿verdad? Entonces, todo esto puede alterar el pH. El pH óptimo de una enzima es específico y varía entre enzimas. Puede haber un pH específico para enzimas del gástrico, del sistema gástrico en el estómago, que comúnmente es un pH de 2, ácido, mientras que el pH ya tal vez en el colon es neutro, ¿verdad? O en otras partes de la célula es neutro. Entonces, aquí también, entonces, esta nos decía, bueno, ni de este lado por el substrato, ni de este lado de la enzima, si no están en conjunto en un punto donde está el pH específico de la enzima substrato, cuando están unidos no van a funcionar, ¿verdad? Puede que la enzima esté en un sitio donde haya un pH específico y el substrato también sea distinto, pero si no es el pH óptimo, ellas dos unidas pues no van a funcionar como tal. Tienen que tener un punto medio donde va a funcionar como tal la enzima, a su pH óptimo. Entonces también el pH, otro elemento, y de ahí la regulación de las actividades de la enzima o de las enzimas. Las células se encuentran siempre en proceso constante de autodestrucción o autorregeneración, ¿sí? O sea, síntesis o anabolismo, ¿verdad? O se están sintetizando, o que es anabolismo, perdón, o se están destruyendo, que es catabolismo. Eso es un ciclo de vida, ¿verdad? Formar y destruir, ¿ok? El metabolismo forma una unidad que se encuentra fragmentado en rutas o vías metabólicas, que era lo que le explicaba, ¿verdad? El conjunto de reacciones anabólicas y reacciones catabólicas forman lo que es el todo, el metabolismo, como una unidad, ¿verdad? Pero unas destruyen y unas sintetizan. Las rutas metabólicas no son independientes, esto es importante entre sí, proceden en encrucijadas comunes, entonces algunas que están sintetizando en algún momento se cruzan con algunas que están destruyendo, o algunas que están destruyendo en algún momento se cruzan con algunas que están sintetizando porque dependen de alguna reacción o algún producto del mismo, ¿verdad? Entonces pueden converger en algunos momentos.
Un metabolito común en dos rutas podrá seguir por una o por otra función según las condiciones celulares. Esto también es importante porque eso cuando vayan ustedes haciendo su mapa metabólico se van a ir dando cuenta, porque una vía metabólica, o sea, una reacción de múltiples enzimas, puede irse hacia una dirección dependiendo las condiciones en que se encuentre en ese momento la célula, o nosotros como personas o como entes pluricelulares, ¿verdad? Que una vía puede ser distinta que va a utilizar nuestro cuerpo si estamos en ayuno, si no hemos comido, ¿sí? Otra vía distinta se va a activar si nosotros nos alimentamos, comemos, pues entonces la glucólisis y esto, ¿verdad? Si no, pues otra vía que nos está aportando energía de alguna otra manera. Entonces, eso es lo que indica acá. Esto es un mapa metabólico completo. Miren que les digo, no es específicamente el que ustedes van a hacer porque nosotros les vamos a dar las instrucciones y qué vías metabólicas son las que van a poner, pero esta es la idea de un mapa metabólico. ¿Sí? ¿Alguien pregunta algo? ¿No? Escuché a alguien por ahí. Bueno, cualquier cosa igual ya saben, me preguntan. Entonces, miren acá, esta es la idea de un mapa metabólico. Esta es la idea del mapa metabólico que ustedes tendrían que hacer. Miren, está muy completo, ¿verdad? Pero nosotros les vamos a ir diciendo qué vías metabólicas son las que tienen que tener. Y aquí es donde vemos, miren, el metabolismo de los carbohidratos. Miren, aquí está todo el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de las proteínas, ¿verdad? Y dónde van a converger. Comúnmente el ciclo de Krebs en la mitocondria acá es un lugar de convergencia, o sea, donde todas se unen, donde todas van a llegar. Aquí con el acetilcoenzima A, van a ver que también es un metabolito donde convergen, ingresan acá, porque la finalidad de todas en general va a ser darnos energía. ¿Sí? Lo único es que la principal siempre son los carbohidratos, es el plan A de la célula, les digo yo siempre. El plan B son los lípidos y el plan C son las proteínas, pero en general todas nos pueden aportar energía, entonces van a llegar a converger a un punto específico. ¿Sí? Entonces, propiedades de las enzimas. Una propiedad puede ser regulación, o sea, las enzimas las podemos regular. O sea, su actividad de reactiva puede ser regulada, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad de la célula, era lo que les decía. Si estamos en ayuno, pues necesitamos esta enzima, ahora si ya comimos, pues necesitamos esta otra. Entonces, hay momentos específicos o necesidad de la célula y por eso se puede regular, se activa o inactiva cierta enzima. Ya sea, como dice aquí, incrementando la actividad o reduciendo la actividad de la enzima. Entonces, tenemos aquí también el sitio catalítico y el sitio alostérico. Estos son dos sitios importantes que tenemos que identificar porque vamos a ver que son importantes para la regulación. Entonces, miren acá, tenemos la enzima como tal. Tenemos el sitio activo, que sabemos que es donde se va a unir el substrato, que es específico. Pero también vemos que aquí hay un segundo sitio. Este sitio no es el sitio activo, es un sitio distinto. Aquí no es donde se une el substrato, es un sitio distinto. Entonces aquí vemos que hay otra molécula totalmente distinta que se une a este sitio. Entonces aquí este sitio, este segundo sitio que está dentro de la estructura de la enzima, que no es el sitio activo, se le llama sitio alostérico. ¿Sí? Entonces tenemos que identificarlo bien, porque muchas veces este sitio nos, como dice, es un sitio regular, que su función es reguladora. ¿Sí? Entonces puede haber moléculas que van a venir y se van a unir al sitio alostérico que van a ser activadoras de la enzima, ¿sí? Que activan su función. Pero puede haber otras moléculas distintas que van a venir y se van a unir al sitio activo y su función es inhibir la enzima. Entonces, si se dan cuenta aquí el esquema, en el dibujito, pues cuando no está la molécula unida, se une muy bien el substrato con el producto. Pero si la molécula se une, cambia la configuración del sitio activo y el substrato no se puede unir. ¿Sí? No se puede unir. Entonces inactiva la enzima. Aquí sería como a lo inverso, porque cuando se une la molécula es que cambia la configuración y sí se puede unir el substrato. ¿Verdad? Es al revés, porque mientras no está, no se puede unir el substrato. ¿Sí?
Entonces, ahí vemos. Una consulta. Sí. Entonces, lo del sitio alostérico va a provocar un cambio de forma, por así decirlo, en el sitio activo, ya sea para como promover o para inhibir que se haga una reacción. Correcto, así es. Así como lo dijiste. Un cambio de estructura del sitio activo, ¿verdad? Doctora, ¿y todas las enzimas tienen sitios alostéricos? No, no es una norma. No todas las enzimas, algunas pueden tener algún otro sistema de regulación. Lo vamos a ver. Doctora, con esto me causa un poco de confusión porque según, o sea, lo que yo tenía en mente era que, por ejemplo, cada enzima era como específica a un sustrato y pues por eso pues hacía que reaccionara con tal sustrato, ¿verdad? Pero si el sitio alostérico hace el cambio conformacional, ¿por qué ahí sí ya se puede? Si no, el objetivo es de la enzima como que se promueva la reacción, ¿por qué necesitamos de un sitio, de algo, o sea, de ese sitio alostérico para que se lleve a cabo la reacción? Porque son reguladas. Esa es la clave. Necesitamos regularlo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la regulación, como te digo, dependiendo del momento en que esté la célula, necesitamos que esté activa esta vía metabólica o esté inactiva. Esa es la clave. O sea, el sitio alostérico está solo para regular la enzima, porque si no sería, si no hay un sistema de regulación, la enzima está siempre activa y no necesariamente es lo que requiere la célula en el momento, ¿verdad? Específico. No sé si me doy a entender. Sí, ya con eso sí me queda claro. Gracias. Ok. Igual, ahorita lo explicamos y vas a ver que conforme vayamos avanzando lo vas a ir entendiendo muy bien y vas, sí, por esto es, porque vas a entender lo del mapa metabólico y todo eso, pero eso es la base, ¿verdad? O sea, necesitamos, como dicen, van a un colegio o vamos a la UE, hay reglas, ¿verdad? Para que haya control y regulación. Eso es lo mismo acá, o sea, las enzimas son libres de hacer pero necesitamos cierto control, porque si no es una locura, ¿verdad? Que todas estén activas en cualquier momento, sería un desorden metabólico. Sinónimo, si hablamos de una persona, de incluso muerte, ¿verdad? Bueno, regulación de la actividad enzimática. Entonces, la regulación de enzimas alostéricas. Entonces, aquí es donde te decía, porque hay otros mecanismos de regulación y las que tienen sitio alostérico, pues es una regulación alostérica. No hay pierde, ¿verdad? Pero hay inducción y represión de la síntesis también enzimática y hay algunos cambios como fosforilarlas o desfosforilarlas, que eso pues es agregar un grupo fosfato o quitar el grupo fosfato y eso es otro tipo de regulación. Por eso les decía que no necesariamente todas tienen que tener el sitio alostérico. Efectos homotrópicos quiere decir si puede ser alostérico que el propio sustrato sea el que genere esta inhibición, ¿sí? El propio sustrato simplemente no se une, ¿verdad? O heterótropo cuando es la molécula alostérica, o sea, una molécula totalmente distinta al sustrato es el que promueve el cambio del sitio activo, ¿verdad? Como tal, que podrían ser ejemplos. Vamos a ver igual ejemplos de esto. Entonces, miren, esta imagen es lo mismo porque es la que vimos ahí, era la regulación alostérica. Entonces, la regulación alostérica definitivamente perdón, yo un clic, pero no sé si alguien había levantado la mano o porque mensaje no tengo. Ok. Si alguien tiene duda, prefiero que hable porque no veo si. Bueno, entonces miren, esta imagen es la misma porque es la regulación alostérica, ¿verdad? Entonces, como dijeron acá, las sustancias que favorecen la forma T y disminuyen la actividad enzimática son moduladores negativos. Aquí estamos hablando un poquito de cuando hablamos de forma T, estamos hablando de una estructura tensa. El término T viene de que la estructura realmente de la proteína se vuelve tensa. Se vuelve tensa y cambia la configuración de el sitio activo. El sitio activo cambia su configuración y se vuelve tenso, digamos, y no puede darse este ajuste inducido. ¿Se recuerdan que el mismo sustrato podía venir y cambiar la estructura
y es un ajuste inducido, pero realmente este modulador negativo, o sea, esta molécula que va a inhibir negativamente, o sea, inactivando la enzima, va a generar un cambio estructural en el sitio activo que lo vuelve tenso y no hace que pueda darse el ajuste inducido y que el substrato venga y se coloque en el sitio activo. A esto se refiere esto que dice aquí y por lo tanto es un modulador negativo. Bien, y de ahí, si estos moduladores actúan en lugares distintos dentro del sitio activo de la enzima, pues era lo que yo les estaba diciendo, ahora se llaman inhibidores alostéricos. Entonces, toda molécula que su sitio de regulación sea un sitio distinto al sitio activo y que cambie la configuración de la estructura del sitio activo como tal, se le denomina alostérico, ¿verdad? En este caso, son inhibidores los que inactivan, o sea que son moduladores negativos, ¿verdad? Inactivan la actividad enzimática. También aquí hablamos de una inhibición de la actividad enzimática y hablamos de inhibición no competitiva. Entonces, cuando es no competitiva específicamente, la unión del inhibidor es a un sitio diferente al sitio catalítico. Aquí el ejemplo de esta enzima es la ferroquelatasa, perdón. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente puede haber no competitiva y competitiva. Y cuando hablamos que es competitiva, quiere decir que, aquí tenemos, la competitiva quiere decir que muchas veces no va a haber un sitio alostérico, ¿oyen? Y que el substrato compite con esta otra molécula inhibidora por el sitio activo. ¿Oyen? Las dos van a competir por el sitio activo, solo para dar la diferencia aquí porque esta es no competitiva. Entonces, si se dan cuenta, si solo hay un sitio activo y la molécula que inhibe compite con el substrato por el sitio activo, no existe creo que es hasta aquí. Perdón, si quieren, es que quería explicar primero esta para explicar la otra primero. Entonces, si se dan cuenta, esta es competitiva. ¿Por qué? Tenemos aquí la enzima. Y ahí vamos a regresar a la otra. Aquí tenemos la enzima y tenemos el sitio activo. Entonces, esta es el substrato. Esta sustancia es el substrato, ¿sí? Y esta sustancia es un inhibidor, una molécula inhibidora. Comúnmente, ¿qué sucede con estas moléculas inhibidoras? Que estructuralmente son muy parecidas, no son idénticas, pero son muy parecidas al substrato. Entonces, esta es competitiva porque la molécula inhibidora va a competir. La que llegue primero al sitio activo, esa va a ser lo que va a suceder, dependiendo de quién llegue primero. Porque si llega primero el substrato, se da la reacción. Si llega primero la molécula que va a inhibir, nunca se va a poder unir el substrato porque esta molécula inhibidora ocupa el sitio activo, ¿sí? Entonces es una manera de inhibición competitiva. Y si se dan cuenta, esta no es alostérica. ¿Por qué? Porque no depende de un otro sitio que sea alostérico. Esto es importante, ¿sí? Muchos medicamentos, aquí ejemplo dicen las estatinas, son medicamentos que su trabajo para regular cierta enfermedad o patología es esto, ¿no? Entonces se crea el medicamento que estructuralmente es muy parecido al substrato y como se quiere inhibir que este substrato reaccione con la enzima, pues el medicamento viene a ocupar el lugar del substrato. Y esto no es competitivo y si se dan cuenta, esto no es alostérico porque no tiene un sitio alostérico, mientras que la no competitiva, esta sí es alostérica. ¿Por qué? Porque entonces aquí es donde vemos, esta es la enzima, hay un sitio activo donde se coloca el substrato, si se dan cuenta, pero hay otro sitio, que es el sitio alostérico, esta sí es alostérica. Entonces aquí no compiten por el sitio activo, por eso se llama no competitiva, porque aquí sí va a ser parecido a lo que vimos antes, ¿verdad? Que ya sea que si es inhibidora viene y
al unirse al sitio alostérico, cambia la estructura del sitio activo, vuelve el sitio activo a un estado T o tenso y cambia la configuración y no va a permitir que se una, digamos si es inhibidor, ¿verdad? En este caso, miren, al colocarse no se va a unir el substrato, ¿verdad? Y entonces eso sería ¿cómo se llama? El no competitivo. El no competitivo sí tiene un sitio alostérico y el competitivo no tiene un sitio alostérico. Que hay también, como les digo, entonces otros sistemas diferentes de regulación. Ambos están regulando. Y dentro de estas regulaciones vamos a ver que existen las que son reversibles y las que son irreversibles. Prácticamente las reversibles es que viene el inhibidor, se coloca en el sitio alostérico, inhibe que se una el substrato, pero pasa el tiempo y se puede quitar el inhibidor y vuelve a regresar a su estado normal, la estructura del sitio activo y el sustrato se puede unir y no hay ningún problema. Eso es lo reversible, ¿sí? Y sigue trabajando normal la enzima. Pero las irreversibles, comúnmente el inhibidor se coloca en el sitio alostérico y esta es permanente. No se quita nunca. Nunca va a dejar que el substrato se una al sitio activo y que se lleve a cabo la reacción. Entonces, estas irreversibles son las que se comparan con los venenos, que no tienen antídotos, ¿sí? Viene un veneno, una picadura de alguna serpiente que no tiene antídoto, o la intoxicación por organofosforado, si es mucha abundante organofosforado, que están en los insecticidas, si se unen al sitio activo, perdón, al sitio alostérico, e impiden entonces que el sustrato se una al sitio activo de manera permanente y no hay antídoto, o sea, antídoto quiere decir que no hay manera de quitar la enzima, la molécula inhibidora del sitio alostérico, es irreversible. Pero comúnmente estas, como les digo, pueden llegar a ser mortales, este tipo de inhibiciones irreversibles. Entonces aquí también a manera de resumen, inhibidores enzimáticos reversibles e irreversibles, ¿verdad? Dentro de los reversibles que estábamos diciendo pueden haber competitivos, no competitivos y acompetitivos que sí se unen al complejo enzima-substrato, ¿verdad? Pero no están compitiendo en ningún momento, ¿verdad? Y los irreversibles que dijimos que son los venenos como tal. Ahora, la regulación de las enzimas mediante modificación covalente. Entonces, esta, como les digo, ya vemos totalmente distinto, no tiene nada que ver también con el sitio alostérico, porque estamos hablando de modificación covalente. O sea, aquí estamos hablando de enlaces, ¿sí? ¿Sí? Vamos a modificar un enlace covalente. Eliminamos un enlace covalente o agregamos un enlace. Comúnmente los tipos de enlaces son, son de grupos fosfato, o sea, fosforilar. ¿Sí? Agregar un grupo fosfato a la enzima, o desfosforilar, quitar un grupo fosfato a la enzima. Esto también cuando veamos el metabolismo de los carbohidratos, vamos a ver en muchos momentos eso, y a veces son complejos, porque algunas enzimas se activan cuando se fosforilan, o viceversa, se inactivan cuando se fosforilan. Igualmente, algunas se activan cuando se desfosforilan, y otras se inactivan cuando se desfosforilan. Entonces va a ser que ustedes también se lo aprendan, porque eso a veces los puede llegar a confundir, pero entonces este es otro mecanismo de regulación, por fosforilación o por desfosforilación. Entonces, respuesta de las enzimas a la fosforilación, ¿verdad? Entonces, muchas veces, como les dije, agregar un grupo fosfato las activa o las inhibe, ¿verdad? Aquí solo hay ejemplo de enzimas. Incluso si se dan cuenta, acá las fosfatasas, comúnmente esta nomenclatura asa, ¿verdad? Y sinasas, son las enzimas que ayudan a esta modificación covalente. Cuando nosotros veamos en la actividad enzimática, digamos, nuestro mapa metabólico, vamos a ver fosfatasas. Comúnmente las fosfatasas son las que quitan un grupo fosfato, ¿sí? Eliminan de la estructura un grupo fosfato. Y las sinasas son las que agregan un grupo fosfato, ¿sí? ¿Por qué? Porque comúnmente las sinasas tienen actividad donde hay hidrólisis de ATP. ¿De dónde agarran el grupo fosfato? De un ATP, ¿sí?
agarran el grupo fosfato, lo colocan en la estructura y lo liberan el ATP como ADP. Sería un ejemplo, ¿verdad? No es una norma que se hidrolice ATP. Cuando veamos glucosa, la glucólisis, vamos a ver que no siempre tiene que hidrolizar un ATP para agarrar un grupo fosfato. A veces pueden agarrar un grupo fosfato inerte que está en el medio, ¿verdad? Pero es un ejemplo agarrarlo del ATP. Pero son las sinasas las que agarran un grupo fosfato y agregan a la enzima y de esa manera la activan o inactivan, o las fosfatasas son las que eliminan el grupo fosfato. Y eso, cuando hagamos el mapa, nos ayuda mucho. Si leemos el nombre de la enzima y de ahí dice fosfatasa, ojo, ahí estamos quitando un grupo fosfato, ¿sí? O si vemos que es sinasa, es probable que estemos agregando un grupo fosfato. Y yo creo, sí, ahí terminamos. Esto es lo que yo les tenía preparado hoy. No sé si tienen alguna duda. Voy a quitar para poder verlo. ¿Me escuchan? Sí, Vale, perdón, yo pensé que me había salido sin querer. No, aquí estoy. Bueno, no sé, ¿cómo tienen alguna duda? Doctora, yo tenía una duda respecto a la cinética de las enzimas. En Harper mencionan algo sobre el orden cinético y relacionan las reacciones de primer orden y segundo orden. Y no me quedó claro qué es ese orden cinético. Vamos a ver, eso, pero es en Harper. Sí, en Harper. ¿Tienes ahí como qué página solo para yo ubicarme? 71. Espera, ok. No, esto es 20. Espera. Todas las bioquímicas, así deberían de estar. Me vieran aquí con toda la pila de libros. Vamos a, ¿qué página me dijiste solo para ubicar? 71. Si se dieron cuenta, en cinética no nos metemos, como les dije, tanto a termodinámica, a un poquito de física, porque realmente no se nos van a preguntar. Y por eso, pues, no lo ponemos en la clase, pero vamos a ver. Ya no. Vamos a ver, dice reemplazar el signo de